Maciel. El pasado oscuro del comisario. Y a ver, esta es información exclusiva que tiene que ver con el comisario Maciel, que está detenido, es primicia. Se trata de un testimonio que puede ser, ¿no? Es clave en Un este antes y un proceso, pero después. puede ser clave a partir de ahora en esto lo que decíamos y veníamos comentando sobre figurar a la persona, sobre darle un contexto de quién estamos hablando. Estas denuncias contra el comisario Maciel, y Lucas me va a dar más contexto de esto, a ver. Exactamente, a ver, sí, lo que hay que saber es que el día 23 de este mes se realizó una denuncia, ¿sí? Una denuncia justamente contra Maciel. Ahora, lo que vamos a escuchar es un testimonio clave, Juan, de una persona que manifiesta que hasta incluso Maciel en un momento llegó hasta amenazar con un arma de fuego, con la propia arma de fuego, a una persona. A ver, amenazar es directamente, ¿puede ser un intento de homicidio? Ahí, ¿Vos lo podés configurar? ¿Te parece que no, está bien no, que no. policía amenace con un...? A ver, vamos en vivo y en directo. Está Alejandro Eche, ya con la persona. Está Cristian Eche, se me mezclaron los móviles. Alejandro Ledesma y Cristian Eche. Cristian, discúlpame. ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? Juan Cruz, buenas tardes. Bueno, ahí estoy teniendo mucha vuelta. Estamos con Sandra, estamos con un testimonio realmente exclusivo. Estamos en Monte Caseros, a 300 kilómetros de 9 de julio. En este lugar trabajó Maciel en el año 2019. Trabajó Walter Maciel como comisario de Monte Caseros. Después de aquí, de este lugar y el testimonio que tenemos exclusivo con Sandra Toledo, quien fue víctima de Walter Maciel, después Walter Maciel tiene otra denuncia por abuso sexual. Estamos investigando, estamos intentando entender este pasado macabro de Walter Maciel. Por eso el testimonio de Sandra, quien le agradecemos el coraje de hablar de algo tan duro. Está Lucas, Juan Cruz, Milena, está todo el equipo de Crónica. Gracias por recibirnos, Sandra, en tu casa. Preguntarte primero cómo estás vos y el miedo, ¿no? El miedo que tenés porque nos contabas, pasan autos, es un hostigamiento totalmente constante. ¿Cómo estás vos? Buenas tardes. Y acá estoy desde el 2019, que tal es así que mi vida cambió de ser una madre de 8 hijos a ser, si se quiere, hostigada, maltratada, tanto por la justicia como por las personas que tienen el poder, ¿no? En este caso, como el comisario Maciel, como el ministro Olivieri. Entonces, yo me considero una persona vulnerable en las manos, en las garras, digamos, de los leones que en el 2019 me atacaron. Y todo por una demanda laboral que le hice. ¿Por qué arranca este ataque? ¿Cómo se inicia ese momento? Todo este momento, para que la gente entienda, Sandra trabajaba para una persona que era el intendente de Monte Caseros, quien era la persona Olivieri. Ella estaba sin cobrar su sueldo durante 6 meses, inicia una demanda laboral y ahí es donde arranca todo. Ahí es donde entra la figura de Walter Maciel. Sí. ¿Qué hacías para esa persona? Yo trabajaba en el campo que arrendaba el señor Olivieri. Sí. Como cuidadora de la casa, de las gallinas, de las vacas y etcétera. Como una casera, y hacía un trabajo en el campo yo. Claro. Sí, como casera, como ahí claro. De sereno, es una especie así de lugar. Exactamente. Ahora, y vivía inclusive vivía en el campo. Iniciás una denuncia contra este Olivieri. Sí, en el 2019. Claro, y ahí es cuando aparece la figura de Maciel como una especie de enviado por Olivieri a atacarte a vos para intimidarte. ¿Se entiende? Ahora, contame ese momento en el cual ingresa Maciel a la escena. ¿Cómo ingresa? Sí. Cuando entró la demanda laboral en marzo, en el juzgado de Montecasero entra la demanda laboral. Y ahí empiezan los ataques. Primero, el primer ataque que fue cuando me sacan mis hijos. Este señor Miguel Ángel Olivieri, mi compadre, porque es padrino de un hijo mío, del más chico, casa, por ejemplo, ¿cómo le puedo decir? ¿Cómo le puedo explicar? Le toma a mis hijos, le hace
un libreto, no sé cómo Sí. se le puede llamar a una persona. A ver, así. Sol. Pero no, me resultó Para que extraña la palabra para que me saca a mis inicien hijos. una demanda a mí, Claro, pero espera, ¿cómo es que el nombre? claro. Sandra. Discúlpame. Sandra, vos Sandra. acabas de decir, San- me saca a mis hijos. Y yo te dejé seguir porque pensé que, ¿a qué te referís con que te saca Sí. a tus hijos? ¿Cuántos años Te tienes? saca la primero? tenencia, decís. Mira, exactamente, me sacan la tenencia, la custodia de mis 4 hijos menores, que influenciado por, o sea, este señor Olivieri, como tiene todo el poder y era el intendente en ese entonces, con la doctora Elsa López, por sin saber por qué, por inventado, no sé cómo la palabra, ¿no? Me sacan, me retiran la custodia de mi hijo, de mis 4 hijos menores, por haciendo unas denuncias, que yo era una persona que le maltrataba, que estaban desnutridos, y mi hijo tenía 8 años y pesaba como 80 kilos más o menos. Y ahora ese sí que es mirá, ver para creer. Sandra. Yo viví las peores torturas porque, sí, Vos que fuiste torturada, que fuiste abusada, que te quitaron a tus hijos, ahora que escuchaste que el comisario Maciel está implicado, está sospechado de tener algo que ver con Loan, ¿qué sentiste? ¿Qué sentimientos volvieron a vos? sí, y volví. Aquel día cuando lo escuché de parte de usted, cuando decían Walter Maciel, como que volví todo de vuelta. Lloré amargamente porque dije, ¿por qué tuvo que ir a hacer daño, seguir haciendo daño a esta persona que nos hizo daño a nosotros? Porque también, la verdad, salir de un pueblo y a otro pueblo a seguir haciendo daño, ¿por qué? ¿Por qué otra persona tiene que vivir si yo le pedí a Dios que otra persona no pase lo que nosotros pasamos? Ese fue, me dio indignación porque más indignación tengo por la justicia que nunca está de parte de los humildes, siempre la justicia está de parte de los poderosos. Sandra, ¿Vos creés que Maciel tiene que ver con la desaparición de Loan? Para vos, ¿qué figura tiene Maciel en la desaparición de Loan? Y para mí, Walter Maciel tiene mucho que ver en la desaparición de ese niño, porque yo, desde el día que desapareció esa criatura, dije yo, y así podía ser uno de mis hijos, porque cuando a mí me arrancan mis 4 hijos menores, y cuando este señor aparecía de noche en el campo a torturarnos, a maltratarnos, a amenazarnos, ¿Maciel? El comisario ¿Qué Maciel. le llegó a hacer, Sandra? Contalo, estamos acá, entiendo que el miedo, pero contalo, la No, gente del otro y lado el quiere dolor de conocer revivir el pasado todo. oscuro de Walter Maciel. ¿Qué nos llegó a hacer? Qué linda pregunta, ¿no? Porque ¿qué nos llegó a hacer? Sería lindo que fuera, pero cuando a mí el 9 de abril la justicia de Montecasero me arrancan mis hijos, me sacan la custodia de mis hijos, ahí empezó la tortura realmente, la tortura de verdad. Tortura de no tenerle a los 4 hijos menores con nosotros, tortura de que todo sea inventado, tortura psicológicamente, físicamente. Ese fue. Físicamente también él los atacó. También nos atacaba, porque entraba allá en el campo, por ejemplo, a la hora, a las 1, a las 2 de la madrugada, nos decía, dijo el gringo, que cuándo te vas a ir. ¿Quién es el gringo? A veces yo El quedaba patrón ahí, de a ella, veces ¿no? mi marido se escapaba por el monte y se iba. ¿Quién es el gringo? Y supuestamente yo tenía entendido que el gringo le decía al intendente Miguel Olivieri. Sandra, ¿Te llegó a poner un A tu arma? patrón. Me llegó a poner Sandra, cuéntenos, para exactamente a mi patrón. los que no conocemos a Maciel, ¿qué cosa es capaz de hacer Maciel? ¿De qué es capaz de hacer Maciel? ¿Es capaz de matar a una persona, por ejemplo? Y yo pienso que sí, yo pienso que es una persona que no tiene cordura, no tiene sentimiento, no, porque
al empujar contra la pared, al patear, al hacer todo lo que hizo con nosotros, es una persona desalmada porque no tiene, ni siquiera respeta la vida. imagen de la policía, nada, porque no... ¿Crees que Maciel tuvo algún rol en específico en el caso Loan? En caso de sí, ¿qué rol, no? Sí, ¿Y qué rol? totalmente para mí. Y para mí uno de los... Aparte ¿cómo es? Que como que hizo todo, ¿cómo le puedo decir? Que salió todo, no cerró el pueblo, o sea, es un rol muy importante. Como que liberó la zona, dice ese usted. comisario. Sandra, Exactamente. después de este Sí, sí. desempeño realmente escalofriante que vos nos relatás que tuvo Maciel con vos, con tu marido, con tus hijos, un día él se va de Montecaseros, se va para 9 de julio. Sí, sí. Sí. Se va, hace Mercedes primero, la ruta que hace Maciel es Monte Caseros, después pasa por Mercedes Sí. y en Mercedes termina el 9 de julio, asumiendo en febrero de este año. Claro, y le quería preguntar a Sandra, gracias Cris por ese detalle, si se supo algo más sobre su derrotero y sobre su desempeño, si ustedes una vez que él se va empiezan a hablar con otros vecinos que también por ahí padecieron lo mismo o similar cosa, si hablaste con alguien también el 9 de julio que haya sido víctima de situaciones parecidas a la tuya. No. Lo que pasa que yo, desde que pasó con el tema de Loan, por ejemplo, yo me quise comunicar, pero nunca ¿Cómo? pude, hasta que logré comunicar. Pero no, porque la gente tiene miedo. La gente tiene miedo del que dirán, miedo. Y eso es lo que... A mí, por ejemplo, el miedo me ayudó hasta un cierto punto, pero después no me puedo seguir escondiendo de estas personas claro. macabras que hacen, ¿entiendes? Sandra, ¿vos Porque recuperaste a tus hijos? el miedo, yo recuperé a mis hijos. Ay, qué Recuperé porque este señor Olivieri, Miguel Ángel Olivieri, le digo con lujo de detalle, este señor le usó a mis hijos. Le usó a mis hijas, a mis 2 hijas mayores para que me hagan la denuncia que le dije penal en mi contra. Le usó a mis hijos menores, inclusive le usó hasta a mi propia madre. ¿Usted sabe lo que es? Que le siente en un escritorio una persona anciana y que le den un libreto que es lo que tenía que decir. Que yo tuve 10 hijos y que 4 regalé. Cuando que no era así. O sea, muy similar también a lo que le ocurrió un poco a Laudelina, podemos decir. Exactamente. Eso es Tratando de que algo Laudelina no es ninguna víctima, macabro, ¿no? desastroso. Sandra, ¿qué le puede decir Claro, pero el libreto del testimonio, claro. ¿Qué le puede decir a la Pero mamá de... yo no podía creer porque yo... Te quería preguntar qué le puede decir a la mamá de Yo Loa. lo Vos que también yo no estuviste podía- mucho tiempo sin tus hijos. Digo, pasaste por Y la que no misma pierda la situación con un final esperanza, feliz porque que yo ojalá que sea el de María nunca también. perdí la esperanza. Ojalá yo ruego a Dios que el final de esta señora sea el final que yo tuve. Yo inclusive clamo a Dios, porque una persona así como Olivieri, por ejemplo, teniendo todo el poder que tenía, que tiene ahora tiene más, no puede manipular una familia para que se ponga todo por 12.000 pesos que yo le reclamaba laboralmente. No le reclamé, no le dije regalame una casa, regalame un auto, nunca. Jamás le pedí una bolsa con mercadería, jamás le lloré por un litro de nafta, jamás, inclusive cuando él no estaba, que estaba de vacaciones, yo si tenía para comprar el maíz de mis gallinas, le compraba para el de él también. O sea, Sandra, lo que hizo con nosotros fue patearnos en el suelo. sí, Ahora, les el prontuario de arruinó la este vida. tipo, Eso de ¿no? poder De total. Walter Maciel. Fíjate vos, las víctimas de Walter Maciel con la investigación que estamos haciendo, Sandra, Monte Caseros,
2019. Después de Sandra, la segunda víctima de Walter Maciel es Diana, una ex policía que fue abusada sexualmente, que bueno, que estamos intentando comunicarnos con ella, que vive ¿Dónde aquí cerca también, ahí pero en tiene Monte muchísimo Caseros? miedo de recibirnos. En Mercedes. En Mercedes. En Monte Caseros, en la comisaría. Ah. Es más, después vamos a ir a esa comisaría, en el lugar donde Walter Maciel abusó de esa chica. Y la tercer víctima que ponemos el caso, que también participó Walter Maciel, hoy detenido, es en el caso de Logan. Es Ahora, la tercera vez que por lo menos Walter Maciel está sindicado en una causa. Cris, yo me acuerdo cuando nosotros, a Sandra también le cuento, nosotros hablamos con el viceintendente de 9 de julio. El viceintendente de 9 de julio que dice que se pelea con Maciel, que lo trata de sacar. Acá nosotros en el piso teníamos a un ex miembro de la policía y nos decía, es imposible que un comisario de la localidad que sea trabaje sin la anuencia del intendente. Por ejemplo, en Montecasero vos estás contando que la dupla era el intendente Olivieri y el comisario Maciel. Acá parece ser lo mismo, porque primeramente habla el intendente de 9 de julio, pero después se calla. Y cuando el viceintendente va y le dice, mire, sáquelo a este hombre porque está teniendo conductas inapropiadas, porque está cobrando multas que se inventa, porque está teniendo problemas con todos los vecinos, etcétera, etcétera, el intendente no le hace caso y lo deja a Maciel. O sea que él sabía cómo aferrarse al poder, él sabe cómo aferrarse al poder. Por eso también intuyo que ¿Y Caillaga... cuál es la gran diferencia? ¿Cuál? Que Olivieri antes era intendente de Montecaseros y hoy es ministro de Planificación, o sea... que este hombre ahora es más poderoso que Ahora antes. es más poderoso. Eso es lo que Sí, cambió. no, el coraje de Y sí. Sandra, la verdad, es una cosa muy destacable. Sandra, gracias por abrir tu corazón, porque me imagino que hoy yo, deben por venir ejemplo, a vos un montón de emociones de ese pasado horroroso que te tocó atravesar, que te tocó vivir, a vos y a toda tu familia. Y yo, por ejemplo, es como le decía hoy, ¿no? Si yo tuve miedo, tuve cuando estuve en el campo de este señor arrendado. Ahora, por ejemplo, no es tanto el miedo, porque Claro. más que uno tiene el respaldo, el mayor respaldo que uno tiene, por ejemplo, es los medios de comunicación. Ese es el mayor respaldo. Porque si vamos a hablar de justicia, yo nunca tuve el respaldo de la justicia. ¿Qué quiere que le diga? Nunca tuve el respaldo de la justicia. A mí, ustedes, por ejemplo, yo estoy contando mi caso porque ustedes, tuve el apoyo de ustedes, de los medios, porque si no, mi voz nunca iba a ser escuchada, porque estas personas son poderosas. No, y aparte porque habían inventado todo en contra tuyo, era muy fácil no darte crédito. Le quería comentar antes que me olvide lo que nos decía Maciel cuando se iba al campo y nos pateaba la puerta, entraba así. ¿Quién va a reclamar por vos? Si te mato acá, te tiro en una zanja, ¿quién va a reclamar? No, y claro, era verdad. Y lo más triste ¿Quién es que iba a era reclamar cierto. por mí? Eso es lo más triste, es que era cierto. Es lo más triste que era cierto. Ahora por me hace eso que acordar- cuando a mí me llama... Esto que estás contando, Sandra, las madres, las mujeres de 9 de julio, apenas desaparece Logan, fueron a marchar espontáneamente, porque ellas querían saber qué había pasado con Logan. Sí, sí. Fueron a pedir justicia. ¿Qué hizo Maciel? Sí, es cierto. Las identificó a las mujeres y las citó, Pedía una por teléfonos, uno. pedía los teléfonos, los números de teléfono. Exacto. Sí. A ver, Sí, eso Las anotó vi en su libreta. hostigamiento puro. Exactamente. Sí, las anotó en su libreta. Y la llamaba La a llamó la a declarar. comisaría. Exacto. Así se manejaba, ¿Sabés con la ayuda de quién llega Maciel a 9 de así julio? se maneja. De Pérez, me imagino. No, ¿De quién? con la ayuda de Olivieri. Ah, Con la ayuda del ex intendente. Llega Sí. 9 de julio. sí. Así se manejan todo acá. Por eso la Ahora- impunidad que él tenía de manejarse arriba del intendente, arriba de todos, porque tenía una persona mucho más arriba que bancaba básicamente a Maciel. Así, digamos, es el circuito de Maciel. Yo quiero, a ver, porque estamos analizando la actitud de Maciel aquí en Monte Cáceres, estamos con vos, Caseros. y también analizando lo que pasó en Monte Caseros.
y evaluando lo que pasó el 9 de julio con Maciel, ¿qué tan siniestro es Maciel? ¿Qué fue lo que a vos te hizo? Perdón que te lo vuelva a preguntar, pero yo creo que la gente que se está conectando, que entienda qué tan cruel puede ser Maciel. Contalo, Sandra, yo sé que vos tenés miedo, pero estamos acá escuchándote. Y lo más siniestro que hizo es llegar a alta hora de la noche en el campo donde yo vivía, patearnos la puerta, romper de una patada la puerta, entrar, nunca con la identificación que era Maciel, entró en la oscuridad, porque quiero dejar en claro eso también, cuando la demanda laboral, el intendente mandó a cortar la luz, del cual al cortarme la luz allá en el campo, no tenía agua. Sí. Yo tenía que acarrear agua de un tajamar a 300 metros. Bueno, como no aprovechó todo eso, como no, yo me quedé sin luz, sin agua, todo eso, entonces Maciel entraba a las patadas, rompía la puerta, nos levantaba de la cama a mí y a mi marido, porque encima quedamos yo y mi marido solos los dos, alumbrándonos con una velita, ¿no? Entraba como nada, cuándo se van ahí, quién va a reclamar por vos, si te mato acá, si no te mato, hasta que un día cuando me apuntó con el arma me dijo, ¿qué pasa si yo tiro de este gatillo? Decí vos quién va a llorar por vos. Ay, no. Sandra, Y yo qué en feo. ironía, no, Sí. no sé si es ironía, coraje o qué, Las peores decía, prácticas, ¿no? bueno, y matá. A ver, ingresa Matame, le como un dije yo. grupo de tareas de Si la ya me dictadura. sacaron Exacto, exactamente. Ingresa como un grupo de tareas de la dictadura. Ahora, Sí. preguntarte, Sandra, con esto es, vos cuando empezaste a hacer tus denuncias, cuando empiezo, calculo yo que algún vecino, algún conocido, empieza a entender lo que te estaba pasando a vos, a ver lo que estaba pasando a vos, ¿recibiste algún tipo de denuncia, de comentario sobre Maciel y alguna posibilidad que esté ejecutando delitos contra menores en ese momento? No. En aquel momento, porque yo, por ejemplo... Te pregunto por esto. ¿Por qué te pregunto esto? Porque nosotros no sé si vivíamos entonces sabes que en el también se campo, decía que... no teníamos sí, contacto, no pero te teníamos pregunto vecino esto, tampoco. Sandra, cerca. ¿por qué? Porque viste que se dice que Maciel en su tiempo libre iba a fotografiar niños, iba a la salida de los colegios y que iba, por ejemplo, no sé si iba a Goya o a Montecaseros a sacarse fotos de los colegios, cuando él ni siquiera era comisario de esa Goya. en Goya. Ni siquiera era comisario de esa jurisdicción. Algo con todo este contexto bastante asqueroso. ¿Vos ya te enteraste de esas cosas? ¿Sabías La de esas verdad que cosas? sí. No. Yo me entero por usted mirando Crónica, por ejemplo, que me estoy enterando. Pero sin ir más lejos, acá en Corriente es tierra de nadie, si se quiere. Mandan los poderosos. Sandra, Así le digo. ¿tenés Manda el poder. conocimiento si dentro de esta manera de desempeñarse que tenía Maciel, se comentaba si él también estaba involucrado en compra-venta de niños? No. La verdad que no tengo conocimiento. El único conocimiento que tengo, que lo viví, fue los aprietes, los maltratos, los golpes, la amenaza, inclusive a este señor Walter Maciel yo le hice una denuncia en el juzgado, una denuncia penal que seguramente mi denuncia, no sé de cuántas horas que estuve ahí, quedó encajonada o tirada a la basura, porque así se manejan ellos acá. Claro, movió algún contacto en la justicia yo decidí... Bueno, recordemos que La la chica desestimaron. abusada dijo que textual, Diana. Diana dijo que Maciel le dijo, acá mando yo, nadie te va a creer que te hice algo. O sea, el abuso de autoridad es tremendo. Tremendo. ¿La conoces a Exactamente, esta chica? así me decía a mí. ¿La conoces a Diana? No, ¿A esta la verdad que policía? no la conozco. ¿Nunca Así me intentaste dijo a mí cuando... acercarte a ella? Así nos decía a nosotros. Así te decía Maciel a vos. No, nunca. No, nunca me acerqué, inclusive no le conozco a la chica, nada. Pero a nosotros no. Esa misma manera nos decía. ¿Quién le va a creer? ¿Quién te va a creer que yo a vos te cagué a trompadas, por acá ejemplo? mando yo? ¿Quién? ¿Te decía eso mismo que repite Sol? Sí. Te dijo eso, acá mando yo. Sí.
Acá manda el más fuerte. Acá mandamos los más fuertes. Los débiles, nosotros somos los que terminamos siempre en una zanja. Ahora, Sandra, vos veías que Walter Maciel era una persona adinerada, podemos decir, en alguna camioneta cara, una persona ostentosa. ¿Vos qué no puedes decir de eso? No, las veces que apareció en la noche, en la nada. Yo no veía el vehículo, no vi si fue en la camioneta de la policía o no, porque ellos aparecían de noche en el medio del campo. Nosotros no teníamos vecinos cerca, donde cuando él aparecía en la noche. Yo te pregunto eso porque queremos también saber cómo Maciel se paga los honorarios de su letrado, que no es nada económico, para entender si era una persona, digamos, de plata, que tenía una casa grande, digamos, eso, pero vos acá me decís que básicamente no, era uno más, digamos. Y mira, si yo te digo, porque le conozco, no, le conozco personalmente por los aprietes, las amenazas que nos hizo a nosotros, pero la historia de él, de dónde viene, de cómo es la vida económica de él, no le conozco, porque la verdad que no le conozco. Ese sí que... Más que claro cómo paga sus honorarios, que quién le paga los honorarios a Maciel y el gobierno de Corrientes, quién otro más. Vos ves el nombre de Loan, asociado con Walter Maciel. ¿Cuál es tu primer análisis? ¿Qué es lo primero que pensaste cuando viste la carita de Loan, cuando te enterás y cuando ves que Walter Maciel estaba en esa comisaría y después queda detenido? Y cuando yo veo el nombre de Loan, ¿la verdad quieren que le diga? Sí. Yo el nombre de Loan veo como que si fuera el nombre de cada uno de mis hijos. Cuando me sacaron mis hijos, la justicia de Montecasero, que me saca sin saber por qué, todo por Olivieri, sin saber por qué, mis hijos. ¿Tus hijos tenían la misma edad de Y que veo el Loan? nombre de mi nieta. Cuando a mí me amenazan que me van a sacar mi nieta con 4 añitos, 5, mi nieta. 4 años, sí, bueno, igual que Loan. Cuando a mí me dicen, yo estaba criando a mi nieta y me dicen, y tenía, todo eso hizo este señor Olivieri, Miguel Ángel Olivieri, que no le tengo miedo, por suerte. Lo que hizo es, yo estaba criando a mi nieta, le influenció a la madre para que me haga 3 demandas por impedimento de contacto y todo eso. Ahora, y él ¿qué le puso pasó? los abogados y Pero, todo. Sandra, Así. todas esas causas? O sea, te removió todo. ¿Esas causas Todo. en qué quedaron? Y esa causa quedó, yo no sé si quedó... Porque te voy a decir algo, muy claro. Tu caso, ¿Saben a ver, yo cómo- no conozco, cómo a ver, hice pero yo? Sandra, mira, acá Que yo- le puedo consultar a nuestro invitado. Hay pocos casos en el país en el cual le quiten la tenencia a una madre. Pero existen. No, Ay, no ay. existe, Sí, bueno. no, ya sé que hay. Ay. Igual el caso de... Usted- pero Y no tan lejos. Yo No, y quisiera que aparte usted siendo como- alguien No tan tan lejos. poderoso. a una madre le Chicos. estoy diciendo, no que le quiten la tenencia a los padres, pero a ver... Pero- no es habitual. La realidad es que no es habitual. Mucho más una justicia que tiene miedo, que Pero no, estamos que hablando es políticamente correcta. A ver, no estoy diciendo que el caso Sandra, digo porque nunca, siempre las madres se las defienden, o sea, no se considera que vos vas a denunciar a una madre, no vas a ir de una a sacar a los Tiene que ver, Juan Cruz, también con el contexto que está contando Sandra. Sandra en este momento, que aparentemente el poder político estaría sugestionando las decisiones judiciales. Desde la estricta cuestión técnica, es lo que decís vos, tenés razón, es muy complejo que una madre pierda la patria potestad, no es tan sencillo. No es tan sencillo, pero a veces cuando del otro lado tenés a alguien que se cree el dueño de la provincia... Ahí es cuando está viciado. Exacto. O sea, Claro. el poder político no puede quitarle los derechos a una madre respecto de la patria potestad. Tiene que ser judicial. Sí. Cuando el poder político vició el poder judicial, puede ser que haya una sentencia que sea injusta. Gastón, gracias por haber venido. No, gracias Hasta a la ustedes por la próxima. invitación. Estamos escuchando a Sandra, el testimonio de Sandra, que revela, como decías vos, Juan,
un proceder que es propio de la época más nefasta de nuestro país, las fuerzas de seguridad asociadas a los grupos de tarea, ¿no? Que entraban en el medio de la madrugada, que violaban mujeres, que secuestraban hijos, que amenazaban y que eran los dueños de las vidas de los más pobres. Así algunas personas se siguen desempeñando, sobre todo en algunos lugares a donde los pobres no tienen la posibilidad de llegar a lugares de escucha masiva como puede ser un medio de comunicación, como en este momento Sandra, tantos años después, está rompiendo el silencio, está diciendo, yo Sí, fui víctima de Walter Maciel. Ahora, Sandra, con lo que vos estás diciendo y lo que se sumaba Melina, te pregunto, puntualmente, porque a ver, a mí me cuesta en todo esto, más allá de que ya sé lo que es Maciel y en el tema de la configuración de pruebas, a mí me cuesta ubicarlo a Maciel en un papel de jefatura de la banda. Para mí Maciel liberó la zona. Ese es su papel, liberar la zona. No creo, y digo no creo porque no hay pruebas todavía, y por su accionar, que él haya sido partícipe de el enlace y la sustracción. A él quizás se enteró, le dijeron, che, mirá, hay que liberar la zona, y lo hizo. ¿Por qué? Porque si él hubiese sido el número 1 de la banda, yo no sé si estaría comiendo 1 hora o 2 horas antes que van a ejecutar Y es más, con su forma de ser, no sé si Sandra coincide, si él fuese el jefe de la banda, lo hubiese secuestrado él. Mirá lo que estoy diciendo. Porque no lo veo como una persona que delega. Él va y el terror lo infunde él. Esas personas no creen que otros pueden hacer su tarea. Entonces, pues yo creo que él liberó la zona, Sandra. ¿Vos qué opinión tenés sobre esto? ¿O crees que es clave en esto? Más allá de liberar la zona, digo. Y para mí es clave porque, ¿cómo es? No solo en liberar la zona y todo eso, porque hay personas que son extremadamente macabras, y en este caso le estoy diciendo yo, sin pelos en la lengua, como Olivieri, como Maciel, y después andan, comen como si nada, van a misa como si nada, hablan haciéndose la víctima como si nada, Entonces son personas macabras que ya nacieron para ser macabras, ¿entiendes? Para mí es clave esto, o sea, es así. A ver, porque en mi caso, por ejemplo, hasta los curas actuaron, los padres curas, hasta los padres curas actuaron en mi caso, todo a favor de Olivieri. Y eso lo voy a decir sin pelos en la lengua, porque en el campo aparecía el padre, el párroco, que no, como yo no voy a misa, no soy de ir a misa, de bote, qué sé yo, qué sé cuánto, porque los pobres no tenemos, así le digo, los pobres no tenemos, no podemos ir a misa, porque la misa es solamente de los poderosos, claro, ellos... Los poderosos hacen sus macanas, van y rezan un Padre Nuestro y creen que Dios ya le perdonó, ¿me entiendes? Mirá, Sandra, entonces, en mi caso, hasta los curas actuaron. Lo que vos contás... En mi contra. Lo que vos contás habla de una persona que realmente es capaz de cualquier cosa. Incluso, si él no es quien haya organizado, en este caso, la sustracción de Loan o la sustracción de cualquier menor que esa tarde, al parecer, iba a ocurrir, por lo menos no preguntó tampoco, y él se ve que es una persona ejecutora, ¿no? Le dicen, tenés que ir y hacer tal cosa, tenés que hacer que esta mujer se calle la boca y hacelo como vos sabés hacerlo. Va, entra en el campo, lo hace. Tenés que liberarnos la zona y pedir que los vecinos no entren más en el campo porque necesitamos que la zona esté liberada 2 horas. Va y lo hace. Sin medir, ¿no?, la consecuencia que esto iba a tener. Yo creo que lo que nadie contempló es que el caso Loan venía a destapar un montón de cosas. En la provincia, un montón de prácticas, así ¿no?, lo creo yo. de estas personas que tienen un pasado tremendo, porque lo decíamos recién, de Maciel nadie nos habló bien, de Cayaba nadie nos habló bien, de nadie. De nadie. Y hay un aprovechamiento. Ustedes están destapando mucha olla, mucha gente está hablando porque son medios nacionales.
porque ellos compran a los medios de acá de la provincia, los medios del pueblo, los compran, o sea, le hacen una seña y ya no. Bueno, a mí ni siquiera me dieron la chance de contar que me arrancaron mi hijo. de hecho, ¿Entienden? Sandra, sí, claro. Son y ustedes suele los que están funcionar así. destapando. Ustedes están haciendo más que la justicia. Es así. Te hago una pequeña, no corregirte, pero un pequeño comentario. Ustedes son los que se están encargando de levantar las tapitas de estas ollas podridas. Son ustedes los vecinos que se cansaron de guardar silencio y que ahora en todo caso confían que porque Crónica está junto a ustedes y porque Crónica se quedó y tu cara ahora es conocida y la cara de un montón de vecinos ahora es conocido, es el momento de romper el silencio. Pero son ustedes los que tienen ese coraje. Porque aguantaron muchos años, porque esto es como un globo que estuvo bajo el agua a la fuerza, años, y Loan vino a decir basta un montón de dinámicas, basta un montón de prácticas. Yo veo ahí detrás tuyo el altarcito que vos tenés con los afiches Sí. con la carita de Loan, me imagino Es para verdad, vos. Tiene que ser casi una causa que querés llevarla adelante en primera persona, ¿no? Más allá de ser vecina de la provincia de Corrientes, por todo lo que vos estás compartiendo con nosotros. Y es muy conmovedor. Y es un dolor porque yo soy madre, soy abuela. Loan es un hijo más, es un nieto más, ¿entiendes? Y no queremos que haya más Loan. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser así? Lo que yo el otro día llorando decía, ¿por qué tienen que siempre desaparecer un hijo de una persona humilde? Un hijo de personas vulnerables como somos nosotros. ¿Cuándo se escuchó que desapareció un hijo de un poderoso? Nunca, jamás. Yo lo único que recuerdo fue el caso... perdido una horita. Yo lo único que recuerdo es el caso Menem Jr., lo único que recuerdo. Sí. Cada vez que haya desaparecido el hijo de un poderoso o lo Hecho algo. haya pasado algo No, extraño. no. Es el único que recuerdo, ¿no? No. Sharon también, Cristian Sharon. en Cristian Corrientes Sharon. también. Ahí está ese caso en Que lo Corrientes. secuestran y después lo matan. Que lo has nombrado en varias oportunidades. Sí. No, acá en Corrientes hubo mucho desaparecidos. O sea... ¿Crees, ustedes Sandra, fueron que en Corrientes el poder político se maneja como una dictadura? Y yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Con lo que me pasó a mí ya está más que claro, porque casi como que me mandaron a callar cuando yo toqué fondo, porque le voy a decir la verdad, toqué fondo cuando me amenazaron que ni siquiera la tenencia le iban a dar a mi hija, de mi nieta. Ahí toqué fondo, ahí dije, pará. Dije Sandra. yo, no, porque si me sacaron mis hijos, ahora mi nieta. Encima me decían que le iban a dar en adopción. ¿Ustedes saben lo que es? Sandra, Tenía 5 años, Briana, 4 años. Te quiero contar que estamos nosotros sobre el final de nuestro programa, pero ya llega Monse y Tommy que están ahí muy atentos a tu historia, a tu testimonio. Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, ¿cómo va? ¿Todo Buenas- bien? Buenas Bien, tardes. acá estamos escuchando un testimonio desgarrador de una mujer que fue víctima de Sí. Walter Maciel. ¿Lo podés resumir para introducirlo? Sí, a ver, digamos? ella era cuidadora de un campo de Olivieri, del campo del político de Corrientes, Exintendente. o ministro de gobierno. Ajá. De Montecaseros. No, el ministro de gobierno de la provincia, es ministro de planificación. Ella realiza una demanda laboral contra Olivieri y Olivieri directamente ordena que Maciel sea su brazo de tareas y ejecuta un accionar totalmente repudiable y estremecedor contra Sandra. Tortuoso, Mafioso. Mafioso, a ver, quitarle los hijos, entrar a media madrugada, pateando la puerta, Maciel enfundando un arma, rajada acá, te voy a matar. Pero para amenazó. desalojarla del lugar. Para sería. desalojarla, para echarla, para que se retrotraiga la denuncia, Claro. para que le quitaron los hijos, Tomás. Ella tiene 8 hijos, 4 hijos eran Tommy, chiquitos. ¿cuánto difícil es hoy que un juez le saque atención a una madre? Una madre. No, Casi le tiene que- armaron toda una estructura, un invento por parte de sus propios familiares para Sí, que claro. la denunciaran Bueno, a Sandra. Es el accionar del poder y la mano de Nefasto. obra de Maciel. Gracias, chicos. Gracias a ustedes. No Gracias, es la Sandra. primera vez, lamentablemente, Sí. Monse, no es la primera vez en Corrientes. Hay un caso estremecedor de un juez que estaba investigando a la familia Valdés
y que fue denunciado de la misma manera que le hicieron a esta señora y está preso, ¿eh? Bueno. O sea, es difícil ir contra el poder en Corrientes y en muchas provincias argentinas, hay que decirlo, ¿no? Exacto, no solamente, ojalá fuese, digamos, exclusividad Claro, de una sola claro. provincia. Ahora, Sandra, ¿esto cuándo ocurrió? Toda esta intimidación que te hizo Maciel, obviamente mandado por tus expatrones. Y a partir de abril del 2019. Hace poco, Hace relativamente. nada, A partir hace de nada, abril claro. fue el hostigamiento. Es muy reciente. ¿Y por qué era? ¿Supuestamente porque vos estabas ocupando la propiedad? O sea, digamos, básicamente ejercían violencia Claro. para desalojarte, digamos, sería esto. Exactamente. ¿Y vos podés probar que exactamente. laburaste para Primero ellos? comenzó con... Sí. Tengo expediente, inclusive laboral, que le hice. Y bueno, que después quedó todo en un arreglo, cuando me amenazan que me iban a sacar a mi nieta y que lo iban a dar en adopción. Ese fue, bueno, ya está, arreglo, me voy del campo, en el 2022 me mudo para acá, para mi casa, el 16 de enero del 2022 me mudo. Claro, ahí Porque tocaron... ya dije, si logró hacerme sacar mis 4 hijos menores, y vos sabés lo que es que me saque un día, porque ellos, ¿sabés cómo fue? Me decían, mira todo el expediente que vos tenés, cómo la jueza te va a dar la tenencia de tu nieta vos. Mirá todo el expediente, así un alto expediente. ¿Cómo te va a dar la jueza vos? ¿Y a tu hija? A tu hija no le van a dar la tenencia, la custodia. ¿Por qué? ¿Por qué no le van a dar? Porque vive en una casita 2x2. Bueno, claro. Ahora... Así que Briana va a pasar en adopción. Y yo automáticamente, ¿qué hice yo? Tomé coraje. Dije, a mis hijos los parí yo. Yo, Sandra Silvina Toledo, a mis hijos yo los parí. Basta, dije yo entre mí así, basta de que me hagan denuncia a mis propios hijos, siendo que yo le di de comer, yo le tuve 9 meses en mi panza, yo los crié, yo a nadie, no necesité de nadie, jamás que me críen mis hijos, que me cuiden. Ahora, Sandra... Yo y mi marido luchamos día a día para criarlo. Perdón. Entonces, ¿qué dije? Le llamé a mi hija, a la mamá de Briana, le dije, Rocío, está por pasar esto y esto con Briana. O nos arreglamos ahora o lamentamos mañana la pérdida de Briana, quién sabe en qué mano. Porque Ahora, también tenía eso, que este señor ministro Olivieri es padrino de Briana. Ahora, Sandra, Ahí. perdón, sí, no puedo dejar pasar algo de lo que dijiste. El relato, la verdad, es estremecedor, estamos muy atentos con Tomás, me cuesta cortarte, pero vos dijiste que tus propios hijos te denunciaron. Entiendo que era gente ya mayor de edad o entendí Claro. mal. ¿Y por qué te denunciaron? Digamos, ¿coaccionados por Maciel y su tropa o por tu ex patrón? No, por mi ex patrón. Ay. ¿Sabe por qué? Nosotros con el señor Olivieri teníamos un vínculo bueno, digamos, porque yo era la empleada de él, todo eso. Bueno, él conocía toda la familia, digamos, mis hijos, conocía las necesidades económicas de mis hijos, sobre todo de Mariana y de Rocío, conocía. Entonces, ¿qué hizo? Vení, vos necesitas luz en el campo, allá en donde vos estás viviendo, le dice a mi hija, sí, por la necesidad, le usó a mi hija, bueno, yo te bajo la luz, te bajo el agua, qué sé yo, qué sé cuánto, a la otra te doy una casita así, pero vos denunciala a tu mamá. Una pregunta O que sea, te quería hacer. puso a mis propios hijos en mi contra. No, eso está claro. Ahora, una pregunta que te quería hacer, disculpa. Arrancaste diciendo, me mostraban los expedientes y te amenazaban con los expedientes, con causa que te habían armado. ¿Quién era el que te amenazaba? Sí. Con nombre y apellido. ¿Quién era? ¿Quién era el que te decía, mirá todo lo que tenés? Y ahí en el juzgado, cualquier secretario del juzgado, no le puedo decir el nombre porque yo, Pero ¿ves cómo yo le manejan la conocía las justicia? caras nomás. Ahí nos damos cuenta que esta conocía. causa de Loan no va a terminar Ahí en en nada, el juzgado. muchachos. O sea, hay que hacer la lectura de esto. O sea, si la justicia extorsiona a una mujer humilde para que se vaya de la casa de un ministro, bueno, imagínate de ahí en adelante lo que puede
hacer la justicia. Bueno, cuando vemos que los Codazzi y también tenemos otra gente un poquito más arriba articula una mentira para instalarla en los medios, aunque duró poco, no te llama la atención esto, obviamente, Tomás. No, claro, ¿y para qué? Porque en el caso este sí querían sacarle a la señora de la casa. Sí. ¿Y para qué metieron ¿por qué mintieron? Yo estoy ¿Para qué le hicieron procesada. mentir a la No Baudelaire? sé, hasta ahora. Procesada estás. Sí, sí. Y le digo así, el proceso supuestamente que tenía, no sé, 2 años, 4 años de cárcel, no sé qué, por impedimento de contacto de mi nieta hacia la madre. Todo eso armado, ¿eh? Porque a mi hija, por ejemplo, el señor Olivieri, Miguel Ángel Olivieri, le pagaba el abogado Alejandro Chalup. Era el abogado, que creo que era abogado de la municipalidad en ese entonces, o es hasta ahora. Todo para coaccionar contra mi persona. Ahora, todo esto refiere al pasado oscuro de Walter Maciel. Claro. Walter Maciel empieza a trabajar aquí en la comisaría de Monte Caseros en el año 2019. En ese año, primeramente, lo denuncia Sandra, quien está hablando. Después de la denuncia de Sandra, unos meses más adelante, la denuncia por abuso sexual de Diana, una chica que trabajaba en la comisaría, una comisaría que estamos muy cerca y que después vamos a ir a mostrar. Denuncia de abuso sexual. Estamos intentando hablar con Diana, que yo sé, Diana, que nos estás mirando y que tenés mucho miedo, pero acá está Crónica. Crónica quiere mostrar el pasado oscuro de Maciel, un Maciel que después estuvo en Mercedes y que después termina en julio, asumiendo en febrero. La primera víctima de Maciel, Sandra. La segunda víctima de Maciel, Diana. La tercera víctima de Maciel, ¿quién fue? Logan. Sí, cerrando todo tipo de operativo que se pudo realizar o todo tipo, mejor dicho, de operativo cerrojo o cualquier operativo para recuperar a Logan. Cuando el otro día en Goya se perdió una nena con discapacidad y a las 2 horas la encontraron. Entonces, fíjate, cuando quiere la justicia, cuando quiere las fuerzas funcionar, funcionan, y cuando quieren, claramente no. Ahora, Sandra lo que nos cuenta, en parte, es ese pasado macabro de Walter Maciel, quien hasta le puso un arma en la cabeza. O sea, yo, perdón, Sandra, porque hay gente del otro lado mirando y intentando entender este pasado macabro de Walter Maciel. ¿Qué fue lo peor que hizo Walter Maciel con vos y con tu familia? Y lo que hizo, como le comentaba hoy, patearnos en el suelo, golpearnos. ¿A vos él te pateó? Me empujó, me pateó, de todo. Pero en las veces que hizo eso con nosotros, nosotros no le conocíamos que era Walter Maciel. Claro. Cuando yo le conozco que era Walter Maciel, en junio más o menos, le conozco por otra persona que sí le conocía, sabía quién era. Sí. Cuando aparece en el campo, allá en el campo donde yo estaba viviendo, que aparece con el hijo del intendente, con Gonzalo Olivieri, aparece Maciel de día. Ahí yo le vi, le reconocí, porque era de día. Bien. En plena luz del día aparece vestido de fajina, malo, pidiéndome el documento a mí, diciendo, inclusive me estaba culpando injustamente que yo le había robado un ternero a Miguel Ángel Olivieri, o sea, ellos ahí. Entonces me pedían los documentos y yo le dije, ¿por qué te tengo que dar mi documento? Si acá ni siquiera tengo luz, no tengo agua, no tengo nada. Y me dice, vaya y traiga nomás su documento, si no le voy a tener que llevar detenida. Una actitud altanera, una Exactamente. actitud... Como nos cuentan vecinos 9 de julio, la actitud de Maciel. Y llegó acompañado del hijo de Olivieri, del hijo de Gonzalo Olivieri. Claro. Llegó acompañado, ¿cómo es? Walter Maciel, que todavía yo le dije, ¿usted quién es? Así, en esa... ¿Usted quién es? Le dije, porque no le reconozco. Y claro, él conocía mi miedo, claro. Él me conocía a mí, que yo tenía miedo, por eso era la prepotencia que llevó. Entonces yo le dije, espere, voy a preguntar a ver si puedo dar mi documento o no. Anda nomás y trae tu documento, si no te llevo detenida. Claro. Acá, Tomás Monse, acá arrancó el vínculo de Maciel con el poder. Es el primer eslabón, el lugar donde estamos, porque es donde Maciel toma vínculo con el poder. Es de la cadena, por la investigación que estamos haciendo de la cadena, el lugar donde estamos ahora, Monte Caseros, es el punto de inicio de Maciel
con el poder. Ahora, pará, porque Tomás, recordarás, o por lo menos seguro cuando estaba Cristian dando el itinerario de Maciel, o el prontuario en realidad, tenemos que tener lo de Griselda Blanco, que es un hecho colateral a lo que fue ese abuso que bien mencionaba Cristian, y no nos olvidemos de la denuncia de sus subordinados en abril de este año, denuncia que consta en la justicia. Son denuncias, pues, digamos, esas denuncias últimas son denuncias más o menos por maltrato y lo que dice la señora, digamos, abuso de autoridad, vamos a ponerle, pero en el caso de Curuzucatea no, la periodística que lo había denunciado ya metía la trata de personas en el medio, prostitución, era una cuestión recontra fea. Ahora, le puso una pistola en la cabeza a esta señora por ser empleado del poder, como dice Cristian, es el punto cero, es el comienzo de la relación de Maciel con el poder. Exacto. Empieza a ser empleado del poder y a ejecutar como un sicario, digamos, lo que le pide el poder. Bueno, sí, como un matón, como la fuerza de choque, eso seguro. No sé si habrá matado a alguien o no. Ahora estamos obviamente viendo el paradero de Sicario Logan. entre comillas, No, digo, no, por cuando eso. vos vas a apretar a la gente, cuando vos le vas a poner el pecho de esa manera, pedir el documento se lo podés pedir como oficial de policía, está bien, pero no podés poner la pistola en la cabeza a alguien, eso está claro que no. Y después toda la causa que le iniciaron a esta señora es realmente trágico. Y que se anime a hablar es impresionante, ¿no? Sí. Que dé testimonio. Sí, sí, por eso es muy valioso, Sandra, que estés ahora acá. ¿No tenés miedo? A ver, por ahí te lo preguntaron nuestros compañeros anteriormente, pero ¿no tenés miedo? Como le dije, yo tenía miedo cuando vivía en el campo. Yo pienso que con este caso de este niño, Loan, uno tiene que tomar conciencia de si basta de miedo, porque si no siguen ganando ellos. Sí. ¿Por qué si uno es una persona humilde y anda bien, por qué vos tenés que tener miedo de contar tu verdad? Porque esta es la verdad del pobre, digamos. Sí. Esta es la verdad de lo que nos pasó. Hablando Porque de pobres, para tampoco Sandra, podemos venir a cubrirle. porque veo un graph y quiero preguntarte si fue así textual. ¿Te dijeron a vos o te dijo Maciel si a vos te pasa algo nadie te va a reclamar o algo por el estilo? Porque bueno, por ahí pensó que si realmente tuvo algo que ver e injerencia en lo que pasó con Loan, seguramente pensó lo mismo, nadie iba a reclamar por Loan. Y bueno, eso es lo mismo que pensé yo cuando nos decía a nosotros, ¿quién va a reclamar por usted? Y claro, sí, ellos están sabiendo que nosotros somos gente humilde, porque ellos se valen de la gente humilde. Gente que tiene miedo a hablar, gente que va a ir un día a la justicia, como no le van a dar bolilla, no va a ir más. Así. Ahora, usted de eso se valen esto. Usted que conoce muy bien a Maciel, ¿qué rol cree que tuvo en la desaparición de Logan? Si es que tuvo algún rol. Y para mí tuvo un rol importante. ¿Cuál? Para mí tuvo un rol importante porque no solo en ese sí que en cubrir de todo clase de huella o de qué sé yo, de implantar. Para mí Vos sabés que así como dice la señora, es un rol importante, empieza porque las ellos van bandas delictivas. ascendiendo. Así empieza las bandas delictivas y el poder en toda la República Argentina. Así empezó la causa del Chaqueño Palavecino, en el norte, con usurpaciones. En Córdoba tuvimos una usurpación gigantesca con Santiago del Estero de 22.000 hectáreas. Así, policías que llegan con armas y el poder, y después no sabés a qué se dedican. Claro. Y en este caso particular, como empieza Maciel con el poder político, así empiezan las peores bandas. Es de la forma en que se empiezan a forjar las grandes bandas. Primero afanando tierras. Esta señora, ¿usted le hizo juicio por lo que le hicieron? ¿Pudo ir a la justicia? ¿Encontró justicia? Claro. ¿O vio que no hacía ni falta hacerlo porque evidentemente le iba a perder? Yo fui a la justicia, inicié la demanda laboral, todo, pero no arreglé como pero está. coaccionada. Claro, presionada porque por el miedo a que me saquen mi nieta, que me saquen a mí y a mi hija, y que lo iban a dar en adopción. Por eso tuve que sí o sí decir basta de plata, porque a mí me decía mi abogado, por ejemplo, que era de Corriente Capital, me decía mi abogado, Silvina, la tenemos ganado, el juicio, qué sé yo. Después dije, a mí no me importa la plata, porque Claro. la verdad,
No me importa la plata. Pero para a mí lo que me Sandra, importa es mi nieta, punto. Mi ¿sabes nieta qué? y mi No hijo. es un dato menor esto que dice de dar en adopción a los chicos, Sí. porque evidentemente debe haber algún nexo con el mismo poder que amedrenta y que usa Maciel para poder sacar a esta mujer y asustarla, para poder meter a los chicos en un circuito ilegal de adopción Hay en la una fundación provincia. que responde al hermano de Valdés, que tiene a los chicos. Y fue investigada por la justicia. Mira. En Ituzaingó. Fue investigado por la justicia. ¿Filadelfia? ¿Cómo? Hay una fundación que maneja- ¿Filadelfia no? Creo que sí. Creo que sí. Hay un juez que investigó esa fundación que maneja a los pibes que está diciendo la señora. Lo más grave es que a la señora no se lo sacaban por abusos sexuales, es por las condiciones económicas que tenía. Sí. Digamos, eso es lo más grave, es apropiarse de los chicos de los pobres. Pero no se puede igual No, eso, no. Denny, digo, está bueno que lo aclares. No, de ninguna manera. A ver, ni legal, ni obviamente ilegal, pero de forma legal no se puede sacar a un niño o niña o adolescente de su familia núcleo central Inventás una por denuncia, cuestiones Denny. económicas. No, Claro. porque se tiene que trabajar con la familia para otorgarle recursos, ayudarlo, capacitarlo para poder sostener. Sin embargo, eso es muy frecuente que esto pase con amenazas, si no haces tal cosa, extorsiones con los chicos, porque familias vulnerables y muy humildes es lo único que tienen. Los niños y la familia. Entonces, siempre la amenaza pasa mucho con las Pero detenidas. para Denny, le sacaron los hijos a la señora. Bueno, por eso, pasa le eso. sacaron los hijos a la señora. 4. O sea, yo no sé si es legal o no ilegal. No, es ilegal. Y bueno, pero está bien, pero se lo sacaron, la justicia. Bueno. O sea, digamos, algún argumento habrán encontrado para sacárselo, digamos. Bueno, en ¿no? realidad, sí, pero muchas veces los argumentos de la justicia no son, a veces, No son reales. No son reales o a veces son negligentes. Lucio Dupuy, digamos, ahí también está metida la... Es diferente. Pero bueno, pero hay una deficiencia del poder judicial o de control que falla Pero- con Pero- su trabajo pero aguantá, y hace Denny. las cosas. A la señora la estaban extorsionando con Sí. los hijos. Lo de Lucio no tiene nada que ver, eso No, es no. negligencia. Acá hay un accionar mafioso del propio Poder Judicial. Bueno, pero por que omisión o sacó por tus hijos. comisión actúa mal un poder que tiene que velar por Ahí la está. justicia. Y por los O derechos por- de los niños, sobre Exactamente. todo. Derechos de los niños que la propia provincia quiso instalar en este pedido de ser querellante, pero que evidentemente no le dieron lugar. Claro. Sandra, yo te digo la verdad que eso no solo de que los 4 chicos te lo hayan sacado, sino que los hayan puesto en tu contra. Digo, ¿pudiste revincularte con ellos Así es. o no? Sí, sí. ¿Y Por qué te eso dijeron? yo hice un clic como diciendo, ¿no? Basta, porque a mí Claro. cuando el juzgado me cita, a mí me trataron como que estaba loca, que inventaban, pero barbaridades que yo tuve que hacerme, atender psicológicamente, porque ellos querían que yo me haga, que me vea la psicóloga del juzgado. Y una persona a mí me aconseja y me dice, no podés hacerte atender porque ellos van a decir que vos no te van a dar el diagnóstico exacto. Claro. Hacete atender particular. Entonces yo me hice atender particular con una psicóloga particular, le llevé, más vale, cuando ellos empezaron a ver todo eso, que yo, no, acá tenés turno, vení, o si no te traemos a la fuerza. Entonces cuando ellos vieron que no iban a poder conmigo, porque era la verdad, yo luchaba por mis hijos, por mi nieta. A mí me llegaron a decir que mis 4 hijos menores iban a ir a Santo Tomé, a una casa hogar, no sé cómo es, Ituzaingó, Santo Tomé, no sé qué parte hay, que iban ahí los 4 menores, qué sé yo. Yo me enloquecí, me volví loca aquella vez. Eso es lo que están tratando La de verdad hacer. le digo. Lamentablemente, eso calcado es lo que están tratando de hacer con los detenidos. Puede que alguno sea víctima en serio, puede que algunos haya participado y puede que algunos otros no. Lo que están tratando es que la causa quede en la justicia provincial y hacerle lo que le hacen a esta señora y que la gente diga, bueno, basta, acá quedamos, ¿cuántos años nos tenemos que comer? 4 o 5 años, causas que lo van a llevar a un poco más abajo, Sí. que no se trata de personas y que se banquen esta es la estrategia del poder. De hecho, hoy un secretario de juzgado de Corrientes, Sí. tengo el mensaje en mi celular, está diciendo que hay abogados que están interviniendo en esta causa a los cuales les han pagado $200.000. Mira, cuando hablábamos de cuánto costaba, ¿no? Desde arriba. Ser- Ahora, Viste que todos te dicen, no, yo no cobro, Sí. No, yo voy voluntario, Claro, no, ¿quién yo lo no paga? cobro. claro, ¿quién lo paga?
Y además, esto que tiene que ver con ¿Quién lo que lo paga? hablábamos Maciel. directamente, nosotros nos remitimos a lo que hicieron con Laudelina. Porque yo la veo a ella y digo, bueno, a ella también la podrían haber agarrado, No, y vale. le dicen, hace tal cosa. Bueno, evidentemente con Laudelina actuaron igual, solo que en el medio algo pasó. ¿Vos creés que a Laudelina no le dijeron te vamos a sacar los dos chicos? Si Bueno, los dos muy pibes están probable. solos. ¿Sí? Los dos pibes están solos. O sea, Laudelina puede ser lo que sea o no. ¿Y por no qué, lo sabemos. por qué no lo declaró?